esperando que un adorador se acerque a Él. Que no importa, hermanos, qué tan lejos nos hayamos ido de su presencia, el Señor sigue esperando por nosotros en esta mañana. Queremos darle la bienvenida a Elmer Payés. Él está por ahí, él vino con los hermanos López. Así que damos gracias al Señor, un aplauso fuerte. A Elmer Payés damos gracias a Dios porque este día ha dispuesto a estar en la casa del Señor. También nos visita, y por lo que veo aquí viven en el área de Laurel, nos visita Andrea López. Lo que está acá, Andrea López, y tenemos a Beatriz Urbina y a su niña, ¿verdad? Imagínate a su niña. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Que han dispuesto en esta mañana a adorar juntamente con la iglesia al Señor, a quien sabe. Gracias, ustedes son, ¿verdad?, la respuesta a nuestras oraciones, y esperamos que el Señor en algo, ¿verdad?, toque sus vidas, toque su corazón, porque ha sido el Señor el que ha separado este tiempo. Muchas veces nosotros disponemos a hacer ciertas cosas, pero es el Señor el que nos da la fuerza y nos da la vida para poder nosotros llevar a cabo eso. Y el Señor en este día tenía escrito que iba a tenerles en este lugar. Así que vamos a ir al consejo de la palabra. Yo quisiera, hermanos, que ustedes me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. Yo quiero hablarle en esta mañana, ya casi tarde, ¿verdad? Quiero hablarles bajo el tema fortaleciendo el hombre interior. Efesios capítulo 3, versículo 14 al versículo 21. Y cuando todos lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Si usted no trajo una Biblia, puede acercarse al otro de los hermanos, y si no, también está aquí en nuestras pantallas para que todos leamos, ¿verdad?, directamente del libro sagrado y entendamos que la palabra que hablamos es una palabra que ha sido inspirada por Dios, y que esta palabra es la guía de la iglesia, que esta palabra sigue siendo la fortaleza del creyente y la que purifica nuestros corazones. Y dice así la palabra del Señor. Todos lo tenemos, ¿verdad? Amén. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Señor, tú separaste este tiempo para que nosotros pudiésemos llegar a tu casa y poder alabar tu nombre. Señor amado, que tu palabra cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la has puesto en estas sagradas escrituras, y tú la traes, Señor, a nuestras mentes para que nosotros podamos ser portadores y traer un recordatorio, Señor amado, de lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, bendice a los amigos, bendice a las visitas, bendice a tu iglesia, Señor, en esta hora, con el consejo de tu palabra. Lo necesitamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Fortaleciendo
el hombre interior. Damos gracias al Señor por Betsy, ¿verdad? Y decir que sí. Y ese cántico que cuando lo escuché me hacía recordar que muchas veces nosotros, cuando por una u otra razón nuestra fe se debilita, a veces acercarnos de nuevo a Dios provoca en nosotros quizás un poco de vergüenza y decirle: Señor, no soy digno de poderme acercar a ti. Y en realidad no somos, pero el Señor en su misericordia, Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y ese cántico a nosotros nos recuerda que Dios está buscando adoradores que le sirvan, que le amen, que proclamen y que vivan conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Es normal muchas veces sentirnos cansados. Es normal que nuestro cuerpo físico se debilite. Es normal muchas veces necesitar un tiempo para descansar y recargar nuestras fuerzas físicas. Un día de la semana antepasada estaba yo dándole servicio a mi carro porque se estaba encendiendo un sensor de que la llanta estaba baja de presión. Íbamos y le poníamos aire, pero volvía y el sensor se apagaba y volvía y se encendía, y le volvía a ir a la estación, le ponía aire y volvía a encenderse. Pero la alerta de los sensores que tiran el carro, qué fácil es darnos cuenta cuando es la llanta que está baja de presión, cuando el tanque se está quedando sin gasolina. Si usted y yo ignoramos esas señales, pues nos vamos a quedar en alguna carretera. Y no tiene que ser un carro viejo, puede ser el carro del siguiente año si usted quiere. Pero si nosotros ignoramos ese sensor que nos está diciendo que está bajo de gasolina y que nos queda poco millaje por recorrer, llegará un momento en el que ese carro, aunque sea el más caro y el más lujoso, se va a quedar tirado en el camino. Esos sensores que tiene nuestro carro, que se activan, están enviándonos a nosotros una señal de que algo no anda bien. Y nosotros, cuando atendemos a esos sensores, llevamos el carro a darle servicio. Si el celular le está dando a usted la señal que tiene baja carga, usted va y lo conecta, porque nos aseguramos que el celular tenga la carga que necesita para funcionar en el momento que nosotros lo vamos a necesitar. Pero yo me hacía la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros, con la misma diligencia con la que atendemos el servicio a nuestro carro, porque nos está tirando una señal de que le falta aceite, de que la llanta tiene baja presión, de que necesita agua, de que se está recalentando mucho, le da el millaje de la gasolina y le dice cuántas millas usted va a poder todavía correr, pero que si usted se pasa y ese sensor usted no lo atiende, ya no va a haber más gasolina y el carro va a perder toda su fuerza. Y yo me hacía la pregunta: ¿qué pasaría si nosotros, de la misma manera que le damos el mantenimiento y el cuidado a nuestro vehículo, a nuestra casa, a nuestro celular, a las cosas que consideramos valiosas, nosotros también le diéramos ese seguimiento a nuestro hombre interior? Déjeme decirle que no solamente los carros, que no solamente los celulares activan ciertos sensores que dan a entender que algo necesita ese aparato. Déjeme decirle que nuestro ser interior también da señales, envía alertas a nuestra vida diciéndonos cuando es necesario una recarga de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Espíritu también nos envía señales de las cuales, si nosotros las ignoramos, hermanos, corremos un peligro muy grande. Nos preocupamos por cuidar este cuerpo, nos preocupamos por alimentarlo bien, por ejercitarlo
que de la misma manera en la que esos aparatos y la tecnología nos envían señales a nosotros, debemos de ser sensibles a entender cuando esta alma, cuando este espíritu que nosotros tenemos envía señales a nuestra vida diciendo: necesitas una recarga espiritual. El problema es que a veces ignoramos eso. El problema es que muchas veces seguimos caminando por la vida fortalecidos en el ser exterior y el hombre interior está muriendo por dentro. Porque muchas veces vamos por la vida agobiados con una sonrisa por fuera, pero por dentro el alma está sedienta de la presencia de Dios. El salmista lo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista estaba necesitando una recarga espiritual en su vida. Había sequedad, había un invierno interno que él estaba viviendo, y él lo compara con la sed que un ciervo siente cuando anda por las montañas y por los valles. Dicen que el aullido de ese animal se escucha a grandes distancias. El animal corre, el animal empieza a buscar esa agua de la sed que tiene, y cuando no la logra conseguir hay una desesperación en él y empieza a aullar de una manera que a lejos se escucha aquel bramido y aquel gemido de aquel animal que está diciendo: tengo sed. El salmista se encontró en una situación donde su alma estaba sedienta de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados. No es malo, no es pecado, hermanos, sentirnos cansados. Somos un cuerpo tripartito que está formado de un cuerpo físico que se desgasta, que se cansa. El trabajo nos cansa, los afanes nos cansan. Pero también hay un alma dentro de nosotros que necesita ser alimentada y que necesita darle un mantenimiento especial. Hay un espíritu que dice la palabra que anhela constantemente adorar a aquel que lo sustenta, que es Dios. Y cuando ese cansancio llega, si nosotros estamos cansados físicamente, ¿usted lo que hace? Duerme, come, busca los alimentos que le den la energía, y si no, pues se vitamina a modo que el cuerpo vuelve a tomar fuerza. Pero ¿qué pasa cuando nos llega el cansancio espiritual? ¿Qué pasa cuando nos llegan las frustraciones de la vida? ¿Qué pasa cuando nos sentimos fatigados en nuestra alma y en nuestro espíritu? ¿Qué pasa cuando nos sentimos vacíos? ¿Qué pasa cuando nos sentimos frustrados? ¿A qué fuente nosotros corremos para saciar nuestra necesidad? El mundo busca donde saciarlo. El mundo busca en los placeres. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando nosotros buscamos saciar el alma con cosas terrenales, nos vamos a llenar por un momento, pero mañana vamos a tener necesidad otra vez. Jesús se lo dijo claramente a la mujer samaritana cuando llegó a aquel pozo. Aquella mujer llegó buscando agua para beber, y Jesús le dice: el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le doy no volverá a tener sed jamás, sino que será una fuente que estará continuamente dentro de su ser. Pero ¿qué pasa cuando esa fuente se seca? ¿Qué pasa cuando ya no hay nadie que la esté supliendo? ¿Qué pasa cuando nos llegan esos momentos de agotamiento y el alma está sedienta como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas? ¿En qué buscaremos llenarla? En las cosas vanas de este mundo. Y yo te tengo una noticia: solo Cristo sacia esta necesidad que el alma tiene. Nosotros podemos proponernos, podemos tomar las vacaciones que queramos,
Podemos dormir las horas que queramos, podemos vitaminarnos como usted quiera, pero cuando el alma está sedienta, hay una sola fuente que la puede saciar y esa es Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a los efesios desde la cárcel. Hay 4 cartas que él escribe desde la cárcel. Y lo que a mí me llama la atención, que estas cartas que él escribe tienen un valor y tienen un contenido. Le escribe a los filipenses hablándoles del gozo. Están gozosos en todo momento. Oiga, ¿sabe por qué era? Porque el ser interior de Pablo, aunque el exterior estaba en la cárcel, el interior estaba siendo fortalecido por la fuente de vida. Y por eso es que él aún desde sus prisiones escribía cartas animando a la iglesia. Y él escribe esta carta a los Efesios. Y si usted tiene tiempo, léala completa. Son 6 capítulos, pero es hermosa la carta. En estas 2 semanas la he leído muchas veces. Ayer terminé otra vez de leerla. Los 6 capítulos, léala, es hermosa. Una carta con un contenido espiritual, donde Pablo le recuerda a la iglesia, una iglesia que era gentil, una iglesia que había salido de lo peor. Éfeso era una ciudad idólatra, Éfeso era una ciudad libertina, de ahí eran ellos. Pero Pablo les recuerda que ahora la nueva vida que ellos habían adquirido en Cristo era una vida que estaba llena de riqueza espiritual, que nada se comparaba con las riquezas grandes que Cristo nos ofrece a nosotros. El mundo nos puede ofrecer placeres, pero Cristo es el único que ofrece la vida eterna. Allá la gente anda buscando la eterna fuente de la juventud y se hacen las cirugías y se ponen las cremas de colágeno, pero esa no es la fuente de la vida eterna. Esa solamente es Jesucristo. El apóstol Pablo escribe desde su encarcelamiento en Roma, y en el capítulo 3 se revela una oración que Pablo hacía por ellos. Y esta mañana Dios también hace un llamado urgente a nosotros. Es tiempo de venir a la fuente de vida, la única donde nosotros podemos ser fortalecidos en nuestro ser interior, porque necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos ir constantemente a esa fuente, a llenarnos, a fortalecernos, porque el caminar que hemos emprendido de la fe no es un camino fácil. Y solamente con la fuerza del Espíritu Santo vamos a llegar a la meta. Y la meta está cerca. La meta está cerca, mis hermanos. No se canse. Agarremos fuerzas en el Señor. Y Pablo le habla desde su encarcelamiento, haciendo un llamado urgente. Y Pablo hace una oración por los efesios. Yo creo que es momento de que hoy reflexionemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay una advertencia que aquí en Hebreos se está dando. Y dice, por tanto, es necesario. Esto no es opcional, hermanos. Esto es necesario. Esto es necesario. Y cuando algo a mí se me dice que es necesario, quiere decir que yo lo tengo que obtener, porque de lo contrario yo no voy a alcanzar la meta y el objetivo que yo tengo. Y si la meta y el objetivo que nosotros tenemos es llegar a la tierra, es llegar a la vida eterna que el Señor nos ha prometido, vamos a tener que hacer lo que la palabra nos dice, con diligencia. Atender las cosas que hemos oído, porque si ignoramos estas señales podemos deslizarnos. Es necesario hacer una introspección
Es necesario revisar bien la condición y el estado de salud espiritual en el que yo me encuentro. No le ande revisando el estado espiritual a otros. Esto es tiempo de nosotros. La introspección es algo donde yo examino mi forma de conducirme, mi manera de pensar, las decisiones que yo estoy tomando, los valores que yo tengo y las convicciones que yo tengo. Es necesario, mis amados hermanos, que con diligencia atendamos a nuestra salud y a nuestra condición espiritual. Hay un mal que predomina hoy en día en nuestra sociedad. Y ese es como un virus que también está atacando al cuerpo de Cristo. Y eso se llama enfriamiento espiritual. Mis amados hermanos, el enfriamiento espiritual es peligroso. Y déjeme decirle que cuando esto ataca, cuando este enfriamiento espiritual ataca nuestro ser interior, si nosotros no atendemos y no somos diligentes, corremos un peligro grande. Yo le decía al Señor, pero ¿en qué consiste el enfriamiento espiritual? El enfriamiento espiritual es una condición que nos hace perder sensibilidad al pecado. Cuando hay un enfriamiento espiritual en mi ser, yo no distingo ya lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya nos da igual, es como una anestesia que tenemos en el cuerpo, que se adormece y no podemos sentir cuando aquello está trasgrediendo la ley y la voluntad de Dios. Cuando hay un enfriamiento espiritual, ya no hay una condición de sensibilidad al pecado. Y el pecado, hermanos, nos separa de Dios. Cuando hay enfriamiento espiritual, disminuye y puede apagar nuestro interés de obedecer a la voluntad de Dios. Y es ahí donde entra el yo, el ego. Y es ahí donde yo busco hacer mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo quiero, y la voluntad de Dios va quedando ignorada. Y ahora vivimos en un mundo en el que rinde mucho culto a su yo. Lo que yo quiero hacer, hay mucho humanismo que se ha metido incluso en la iglesia. Tú puedes hacerlo por tus propias fuerzas. No, mis amados hermanos, la obra de Dios se mueve porque el Espíritu de Dios es el que la mantiene firme y viva. No se puede ser cristiano desconectados del Espíritu Santo. Es mentira. No podemos ser cristianos genuinos. No podemos ser iglesia desconectados de la fuente de vida. Cuando hay enfriamiento espiritual, se nubla nuestra visión espiritual y nos desenfocamos. Apartamos la mirada del blanco perfecto y empezamos a ponerle mucha atención al paisaje, que el enemigo nos presenta como un paisaje atractivo y bueno. Y empiezas a ver que el camino allá está mejor que la senda recta que el Señor nos ha trazado. Y eso es peligroso, mis amados hermanos, porque la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final es la muerte la que está esperando. Cuando hay enfriamiento espiritual, perdemos el interés por crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Hay tiempo para todo, menos para la palabra de Dios. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para pasear, hay tiempo para socializar, hay tiempo para ir a la tienda, hay tiempo para descansar, pero no hay tiempo para tener un encuentro con el Dios vivo a través de su palabra. Cuando hay un enfriamiento espiritual, ya a usted no le interesa estudiar la palabra. Ya no hay tiempo para llegar a la iglesia y atender el estudio bíblico. Ya no hay tiempo de ser edificados y transformados. Y déjeme decirle que esta palabra es espíritu. Amén. Y este espíritu purifica nuestras vidas. Cuando hay enfriamiento espiritual, nos hace sentir que la oración y el ayuno
no son importantes. Esas son prácticas espirituales del pasado. Allá las abuelitas eran los que practicaban el ayuno y la oración. Yo no. Yo soy un cristiano fuerte. Yo soy un cristiano que no necesito consultar a Dios para hacer mis decisiones. Y a veces tenemos la oración como un lugar solamente donde acudimos cuando hay necesidades, cuando estamos pasando por pruebas. La oración es un encuentro para tener comunión con el Padre. La oración nos ayuda a de nuevo ponernos e encarrilarnos en la voluntad de Dios. La oración nos lleva, más que a llevarle la petición larga al Señor, nos lleva a conocer cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida. Amén. Pero si nunca tenemos tiempo de orar, ¿cómo yo voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mis hijos, para mi familia, para lo que el Señor me ha encomendado hacer en su obra? Es un peligro, mis amados hermanos, es un peligro. Ahora tú, amigo, que nos estás visitando, el único que puede darle dirección a nuestra vida es el Señor. El único que sabe nuestro pasado, nuestro presente y ya está en nuestro futuro es el Señor. El único que va a ayudarte a alcanzar esas metas y a cumplir el propósito por el cual tú fuiste enviado a esta tierra y creado y cuidado desde el vientre de tu madre, se llama Jehová de los ejércitos, y hay un solo medio para llegar a Él, y ese medio se llama Jesucristo. Hay un peligro cuando el enfriamiento espiritual llega a mi vida, hace que mi visión esté basada en todo lo terrenal. Es cuando yo sigo y me esfuerzo por las añadiduras y me olvido de buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Hacemos las cosas al revés de lo que la palabra de Dios dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor es fiel para darnos lo que necesitamos. No busquemos las añadiduras, busquemos al Señor que tiene el propósito y el control de nuestra vida en sus manos. Amén. Cuando hay enfriamiento espiritual, no hay deseo de adorar en la casa de Dios. El salmista dice en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había una alegría en el corazón de aquel cuando le decían, vamos a adorar a la casa del Señor. Yo no sé cómo está su termómetro espiritual y qué usted siente de venir a adorar. Yo me gozo, yo vengo con alegría, yo vengo cansada, sí, muchas veces cansada, muchas veces preocupada, muchas veces cargada, pero una vez que llego a la casa del Señor, me doy cuenta que he llegado a la casa del Padre, donde hay pan para alimentar mi espíritu, donde en la coinonía de todos los hermanos yo recibo nueva fuerza. Entramos débiles ahí, pero una vez que la comunión, una vez que el culto a nuestro Dios empieza, hay un ambiente que se tiene que cambiar, hay una atmósfera que el Espíritu de Dios transforma, que me hace adorar, que me hace decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista sabía de lo que estaba hablando. Había un anhelo y un deseo en su corazón por la casa de Dios, por llegar a la casa del Señor, por adorar, por inquirir en su presencia. Y el Salmo, estoy buscando el Salmo 27, me gusta cómo el salmista habla. Y dice una cosa en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oiga bien, ¿por qué? Porque en la casa de Jehová yo puedo contemplar la hermosura
y no hay deseos de alabar al Señor. Pero cuando nosotros entendemos de dónde el Señor nos ha sacado, eso es suficiente para que de acá adentro salga alabanza y gratitud. El salmista dice en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista está teniendo un diálogo con sí mismo, está haciendo un examen hacia adentro. El salmista no está evaluando a los que están alrededor de él, él está hablándole a su propia alma, él está diciéndole: bendice alma mía. Le está dando una orden, porque muchas veces, hermano, esta alma necesita que usted y yo le demos la orden de que alabe al Señor, que no se le olvide. Usted sabe que su alma tiene memoria. El problema es que ahora hay mucha amnesia espiritual. Se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. Y hermano, cada vez que a mí me llegan esos inviernos espirituales, donde yo no quiero seguir más, donde empiezo a ver que el enfriamiento está llegando, yo tengo que decirle a esta alma: acuérdate de dónde te has sacado, acuérdate de los beneficios que has obtenido, acuérdate de que Él nunca te ha dejado sola, acuérdate que tú no valías nada, ahora tienes precio de sangre, acuérdate que en los momentos que todos te han dejado solo, Él ha estado contigo, acuérdate que en el momento de la desesperación, Él ha sido tu socorro, acuérdate que cuando el médico ha dado un diagnóstico, Él ha sido el sanador. No olvides ninguno de sus beneficios. Él te perdona, Él te sana, Él te rescata, Él te corona de favores y misericordias. Y es el que sacia de bien tu boca. ¿Y sabe qué? Para fortalecernos y rejuvenecer. Para rejuvenecernos. Yo extraño mucho a la hermana Victoria. Porque hermana Victoria tiene una edad, pero tiene un espíritu que no concuerda con su edad biológica. Hermana Victoria tiene un espíritu de adoradora. Hermana Victoria, desde que viene ahí en el parqueo, viene alabando al Señor. Y usted le pregunta: yo nunca he visto a la hermana Victoria renegando. En 21 años que tengo de conocerla, y en 43 años que esa hermana tiene de ser miembro de esta iglesia, nunca la he visto renegando. Ay, hermana Victoria no tendrá pruebas. Claro que las tiene, como usted dijo. Tiene sus adversidades y sus luchas, pero el ser interior de ella está fortalecido. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor: saciar nuestra boca de bien, de modo que nosotros nos fortalezcamos. Cuando hay enfriamiento espiritual, no hay acción de gracia por las bondades de Dios ni las misericordias de Él. Vivimos indiferentes. Amada iglesia, es necesario meditar bien sobre nuestros caminos. Dios le da una palabra al pueblo a través del profeta Ageo. Y en el capítulo 1, Dios confronta al pueblo de Dios y le dice que se detengan y que escudriñen, que analicen cómo están caminando. Muchas veces, hermanos, nosotros también tenemos que detenernos en los caminos y meditar la senda que nosotros estamos siguiendo. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Hacia dónde nuestra mirada se está yendo? ¿Hacia dónde nuestro corazón se está inclinando? ¿Hacia dónde mis convicciones siguen firmes o están empezando a flaquear?
bonitas las casas. Oye, estás prosperando en tu trabajo. Oye, mira qué bonito tus hijos, los vistes bien. Qué buenas vacaciones le das a tus hijos. Qué buenos paseos, qué grandes comidas, qué restaurantes de lujo. Pero mi casa está en ruinas. No hay tiempo para atender el servicio a Dios. No hay tiempo para darte mi energía. No hay tiempo para yo volver y conectar estas rodillas delante de la presencia de Dios. Y Dios le dice, mediten en sus caminos. Amén. Es necesario refrescar esa visión también en nuestros corazones, Templo Shalom. Porque Dios nos trajo aquí hace 5 años a este lugar. Dios nos trajo hace 5 años y la fidelidad de Dios no se ha apartado de nosotros. Dios ha sido fiel. Y el Señor ha soportado mirándonos por 5 largos años. En donde ha suplido, en donde ha habido, en donde hay lugar para servir, en donde hay lugar para trabajar, en donde hay lugar para aprender, en donde hay lugar de glorificar el nombre de Dios, en donde hay espacio de traer almas a los pies de Cristo, no a los pies del pastor, ni a los pies del líder, es a los pies de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque este evento que la iglesia está esperando está a punto de suceder. Esto es urgente, que la iglesia del Señor nos levantemos. Estas y muchas más señales son indicios, hermanos, de que nuestro ser interior necesita una recarga y una intervención divina del Espíritu Santo. Las oraciones que hacemos revelan mucho acerca del que está orando. Cuando yo veo las oraciones que el apóstol Pablo hacía, siempre eran para que la iglesia fuese fortalecida espiritualmente, para que los dones abundaran en aquellas congregaciones. Yo nunca vi a Pablo pidiendo por otras cosas que no fueran las que verdaderamente tienen valor en el reino de Dios. Yo no digo que sea malo, hermano, que oremos. Hemos orado por este templo y el Señor nos lo ha entregado. Hemos orado para que aquí no falte la provisión en esta casa. Y el Señor ha sido fiel. Hemos orado para que en medio de las tribulaciones que pasamos no resbalemos y no caigamos, y el Señor nos tiene todavía de pie. Pero no podemos olvidarnos de que nos debemos al Señor por completo. No podemos abandonar nuestro servicio a Dios, porque nuestro servicio a Dios es adoración a Él. No podemos abandonar nuestra devoción al Señor, porque esa es adoración a Él. No podemos abandonar la lectura de la palabra, porque esa es mi comunión con Él. No puedo abandonar la oración, no puedo abandonar la casa de Dios, porque es necesario para yo poder contemplar la hermosura de mi Dios. Cuando el ser interior está enfermo y se debilita, lo único que le da vida, lo único que puede levantarlo, se llama Dios, la presencia misma de Dios. Amén. Ninguno de nosotros estamos exentos. Si tú llegaste en esta mañana a la casa de Dios porque te sientes cansado, porque te sientes agobiado, porque ya no sabes qué hacer, llegaste al lugar correcto, hermano. Si tú, amigo o hermano que nos estás viendo a través de la plataforma de Facebook, te sientes de esta manera, esta palabra también es para ti. Amén. Porque Dios, al que ama, Dios lo corrige y lo detiene.
Esto es como cuando una madre va a ver que su niño pequeño se va a ir a un precipicio. Usted va a correr y usted va a sacar la energía y usted va a tener la habilidad de agarrarlo, aunque sea de los poquitos pelos y usted lo va a jalar para que no caiga al precipicio. Dios es un Padre cuidadoso de su iglesia. Dios es un Padre cuidadoso de nuestras almas. No estamos exentos, hermanos. Si usted se siente agobiado, si usted siente que su ser interior hace mucho le está dando señales y usted las ha venido ignorando y usted dice, ¿por qué no quiero adorar al Señor? ¿Qué me está pasando? Quizás necesito irme unos tiempos de vacaciones. ¿Qué será que no tengo ganas de leer la palabra? Tal vez necesito dormir más y durmiendo se me va a quitar el sueño, que cuando empiezo a leer. No, mis amados hermanos, lo que necesitamos es una recarga espiritual, es volver y conectarnos a la fuente de vida, es regresar al altar de Dios, es conectar estas rodillas. Por eso Pablo decía, por eso doblo mis rodillas delante del Padre. Amén. Es increíble, mis amados hermanos, nadie estamos exentos de eso. Asaf era un hombre levita que servía y ministraba en el altar de Dios. Y Asaf escribe un salmo, el Salmo 73, en donde podemos ver a un hombre sintiéndose cansado en su ser espiritual. Podemos ver a un hombre que le había llegado el invierno espiritual. Podemos ver a un hombre que el enfriamiento espiritual le había llegado. Y Asaf era un levita, era un hombre asignado para ministrar frente al arca del pacto, el arca de Dios, aquello que representaba la presencia de Dios en el pueblo. Asaf era un adorador. Asaf componía salmos e himnos. Y aunque estaba tan cerca de Dios y ministraba aún en el altar, Asaf no estuvo exento de experimentar el cansancio espiritual. Cuando él empieza a escribir el Salmo 73, nosotros nos damos cuenta que ya sus ojos se habían desviado. Asaf, aquel que conocía muy bien la presencia de Dios, aquel que conocía lo que era estar en el altar de Dios, porque él ministraba al pueblo de la presencia de Dios. Aquel hombre había apartado su mirada de donde Dios lo tenía colocado y había empezado a oír las voces que le llegaban. Asaf había empezado a observar cómo vivían los que no servían a Dios. Y Asaf empezó a ver que aquello que veía estaba trayendo una influencia a su corazón. Hermanos, cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Las voces que oímos muchas veces son voces que vienen para sacarnos del propósito y del plan de Dios. Pero cuando estamos conectados a la fuente del Espíritu Santo, oiga, el Espíritu Santo le dice, no le creas, te está mintiendo. El Espíritu Santo le dice, ignora eso, olvídalo. Y miren, pasa la escoba y barre toda la basura que muchas veces el mundo quiere lanzar sobre nosotros para sacarnos del propósito de Dios. El Espíritu Santo está ahí como un colador, como un filtro que no permite que el cuerpo interior sea dañado. Pero cuando no hay Espíritu Santo, cuando no hay comunión con Dios, cuando no hay palabra, no hay filtro, no hay nada, y todo entra. Asaf había apartado sus ojos y empezó a ver cómo vivían aquellos que no servían a Dios. Parece que son más prósperos. Y entonces aquello que empezó a ver lo hizo a él pensar, ¿de verdad valdrá la pena servir a Dios? Mis amados hermanos, si esa pregunta nos está llegando a nosotros, es tiempo urgente de conectarnos a la presencia de Dios. Porque Asaf empieza a decir, ¿de verdad valdrá la pena consagrarse para Dios? ¿De verdad valdrá la pena
que ha valido la pena que des tu juventud, que vale la pena, niño, joven que estás aquí, dar nuestra vida al Señor. Yo conocí al Señor cuando tenía 20 años. Y de lo único que me arrepiento es de no haber llegado antes. De esto sí me lamento, porque desde que conocí al Señor, el Señor a mí no me ha hecho ningún mal. El Señor a mí nunca me ha dejado. El Señor a mí nunca me ha desamparado. El Señor ha sido provisión. ¿Valdrá la pena servir a Dios? Claro que vale la pena servir a nuestro Dios. Claro que vale la pena esforzarnos. Claro que vale la pena levantarnos y con las pocas fuerzas doblar nuestras rodillas. Claro que vale la pena inculcarles el temor a Dios a nuestros hijos. Claro que vale la pena honrar a Dios en nuestros matrimonios. Claro que vale la pena desgastarnos como ovejas sirviendo al Dios vivo que no se queda con nada. Amén, gloria a Dios. Y Asaf dijo, hasta que entrando en el santuario, versículo 17 del Salmo 73, comprendí el fin de ellos. Oiga, mi hermano, durante 17 versos, 16 versos, Asaf estaba, como dicen, impresionado por la vida de aquellos. Y aquello como que por un momento lo sacó del camino. Pero dice Asaf, hasta que prácticamente volvió en sí. ¿Pero qué lo hizo volver en sí? Volver a poner su mirada en Dios. Y Asaf dice, hasta que entrando al santuario comprendí. Hasta que entrando de nuevo a la presencia de Dios comprendemos. Hasta que entrando de nuevo en comunión con Dios, toda esa tristeza, todo ese desánimo, toda esa apatía, toda esa falta de interés se va desvaneciendo. Porque una vez que entramos a la presencia de Dios, mire, es como cuando el cuerpo está peleando con una infección. Empieza aquello a dar el Espíritu de Dios, empieza a combatir, empieza a limpiar nuestra mente, empieza a limpiar nuestro corazón. Y Asaf dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Oiga, Asaf en todo lo anterior se había olvidado que era Dios el que lo llevaba de la mano derecha. Y él dice, hasta que volviendo de nuevo a tener comunión, a reconectarme de nuevo a la presencia de Dios, entendí que aquí de la mano Jehová me llevaba todos los días. Hasta que entendí, Señor, que tu consejo es el que a mí siempre me ha guiado, que yo no necesito la guianza ni aprender del ejemplo de los de afuera, porque a mí la palabra me enseña, a mí tu consejo me dice lo que tengo que hacer, a mí tu mano, tu diestra me sostiene, tu diestra me guía, tu diestra me cuida. Hermanos, en nuestras batallas más fuertes, si no fuera por la diestra de nuestro Dios, ¿a dónde nosotros estaríamos? Y dice Asaf, y ya con esto voy terminando, voy invitando a ella, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amén. Oiga, mis amados hermanos, hay gente rica que tiene todos los lujos, pero alzan su mirada arriba y no ven nada. Pero usted y yo podemos no tener nada en esta tierra, pero alzamos nuestra mirada al cielo y ahí está nuestro socorro. Amén. Ahí está la fuente de mi vida. Ahí está el que da provisión cuando yo la necesito. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro si no es de Él? ¿De dónde yo recibo nuevas fuerzas para seguir hacia adelante? ¿De dónde se limpia mi corazón, Señor? Si yo miro hacia arriba y lo único que yo tengo es a ti. Oiga, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y él dice, y fuera
Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf que había dejado de sentir privilegiado de estar en la casa del Señor. Se había dejado de sentir privilegiado de estar en el altar de Dios. Hasta que volvió su mirada al santuario de Dios. Y él dice, porque aquí es, los que se alejan de ti perecerán. Y habrá destrucción para aquel que se aparta. Pero mira el versículo 28, Asaf termina diciendo, pero en cuanto a mí, ¿sabe por qué, hermano? Porque esta es una decisión personal. Yo no puedo decidir por usted, lamentablemente. Yo no puedo decidir por mis hijos. Yo no puedo decidir por mi esposo. Mi esposo no puede decidir por mí. Esa decisión es una decisión personal. Es una decisión que yo tengo que hacer. Y él dice, pero en cuanto a mí, yo no sé ellos, yo no sé los demás, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Asaf encontró propósito de su vida cuando él se reconectó a la fuente que es Dios. Cuando nosotros nos sentimos sin rumbo fijo y que no hay propósito por el cual hacemos lo que hacemos y no hay propósito por el cual consagrar nuestra vida a Dios y nuestra familia, yo vengo a hacerte un llamado a ti. No al que no vino, es a ti y a mí. Dios nos está diciendo que es tiempo de meditar sobre nuestros caminos. Si estamos siguiendo nuestro propio parecer o estamos siguiendo la senda que Él ha trazado por nosotros. Que si tú te sientes cansado y agobiado en este día, has llegado al lugar correcto. No es tarde para volver a la fuente de vida, que es el Señor. Que si tú tienes una necesidad, Dios está aquí para suplirla. Que si tú te habías desconectado y al igual que Asaf, empezaste a mirar la prosperidad de aquellos que no quieren a Dios y llegaste a sentir envidia, porque dice que Asaf sintió envidia de cómo ellos vivían, pensando que aquello era prosperidad. Y muchas veces nosotros también pensamos que allá afuera hay prosperidad. La verdadera prosperidad del alma viene de parte de nuestro Dios. Amén. Póngase de pie en esta hora. Oh sí, Señor. Padre amado, en esta hora, ayúdanos, Señor, a reconectarnos contigo una vez más. Señor amado, que nuestro ser espiritual se fortalezca en ti. Y que al igual, Señor amado, que Pablo hacía la